acá conmigo porque me da pie para hablar de las estrategias económicas alrededor del mundo, porque el desplome es en todos los continentes. En ese sentido, la pandemia no fue muy selectiva, que digamos. Así es, Diana. La economía es un tema que sigue dando malas noticias y se ve a nivel global. Ya están todos los datos de lo que es el segundo trimestre del año, donde se puede ver a nivel global lo que fueron las consecuencias de esta pandemia. Y acá los datos que arrancan obviamente por nuestro país, por la República Argentina, que en el segundo trimestre, miren el número, menos 20% de caída del Producto Bruto Interno. Esto anualizado da un número, la verdad, temible. Obviamente esperamos que los próximos trimestres la caída no sea tan grande y el anualizado va a ser de poco más del 10%, según distintas consultoras privadas. Miren qué pasó en el resto del mundo. México, por ejemplo, un país que es el segundo más grande de América Latina y con una relación muy fluida con los Estados Unidos, cayó un 17,3% en el segundo trimestre. Todas son las mayores caídas de la historia para cada uno de estos países, por lo menos desde que se tiene registro. El caso de Brasil no es muy diferente, 15% abajo. La Unión Europea, 12,1% de caída. Pero acá hay que desagregar algunos países, porque por ejemplo España cayó casi tanto como la Argentina en el segundo trimestre, un 18,5%. Tienen un gran problema de desempleo, ¿no? Lo que en España llaman el paro. Realmente, desde que comenzó la pandemia, bueno, hubo toda una organización sanitaria, pero la población enseguida, cuando empezaron a haber algunas aperturas, empezó a notar la gravedad de la economía y el paro, ¿no? El desempleo que tiene España. Exactamente. Y lo mismo, bueno, Estados Unidos, que hoy se conoció también el dato de la mayor caída, que anualizado daba más de un 30% de caída para la economía norteamericana, que se desplomó casi un 10% en el segundo trimestre. Yo te puedo hacer una pregunta, porque a mí me llama mucho la atención. La Unión Europea también, ¿no? Pero específicamente los Estados Unidos, que tiene el poder de imprimir los dólares. Bien. ¿No? Y ayudar a su población. Y aún así cae. Ahora, me gustaría que nos centremos en este concepto, ¿no? Estados Unidos, una potencia económica prácticamente, con mucho reflejo para poder resucitar su economía más rápidamente que el resto. Lógicamente, en algún punto. Ayuda a su población en tratar de sobrellevar esta situación. Y aún así cae casi un 10%. Exactamente. Cada norteamericano, 9 de cada 10 norteamericanos recibieron un cheque del Estado de $1.200 por mes durante 3 meses y así todo, mirá lo que fue la economía en el segundo trimestre. 3 meses, $1.200. Exactamente, $3.600 en 3 meses. Bien. Miren el caso de China, que es donde todo esto comenzó y incluso para Trump es el China virus. Bueno, el China virus, miren China, 3,2% arriba en crecimiento la economía china, que de alguna manera despierta ciertas esperanzas en el resto del mundo porque es como un gran tractor, como una locomotora que puede arrastrar a la economía y sacarla de este pozo en el que cayó a partir de la cuarentena. Pero todos los países tomaron medidas, obviamente, para paliar esta situación. Y vamos a repasar algunos números que ya vimos sobre, por ejemplo, Brasil, que el Estado lanzó un paquete de medidas equivalente al 7% del Producto Bruto Interno. Tenemos el caso de España con 200.000 millones de euros, equivalente al 20% de su Producto Bruto Interno, o lo mismo Italia. Pero además de estos países, o Estados Unidos, que lo estábamos mencionando, que es probablemente el más grande de los paquetes porque supera los 2 billones de dólares, en la Unión Europea hubo un préstamo, un rescate que se está discutiendo por más de 750.000 millones de euros, más allá de los países y los gobiernos de cada uno de los países de la Unión Europea que ya habían lanzado hace meses. Un paquete como bloque. Exactamente, un paquete en bloque que está discutiéndose por 750.000 millones de euros. Ahora hay que preguntarse si esto va a ser suficiente. Evidentemente, ¿Mucho, es poco? ¿Es mucho o es poco? Es muchísimo, para la economía argentina es muchísimo. Para estas economías también, porque son paquetes inéditos en la historia, pero lo cierto es que va a tener repercusión este semejante paquete de medidas, porque básicamente son impuestos a futuro
y obviamente menos crédito, porque estás inyectando todo el dinero ahora y eso eventualmente va a impactar en la economía en los próximos años. Para traducir un poco, también para solventar toda esta ayuda económica tienen que imprimir dinero. Eso es deuda futura y eso se paga. Inflación. Exactamente, o se paga con más impuestos o con menos crédito. Entonces, es un problema que van a tener todas las economías del mundo, incluida la República Argentina, en los próximos años. Bueno, la República Argentina no tiene espalda directamente, ya arrastra desde antes. Vamos a seguir y adentrarnos un poquitito. Los invito a viajar a Italia. Allí está Guido Gazzoli, que es periodista italiano y está en Roma para que nos comente cómo está la situación allí, si hay rebrote o no hay rebrote de coronavirus en ese país y cuál es la situación económica. Guido, buenas noches, gracias por atendernos. Sí, para mí, buen día. Buen día, ¿qué hora es en Roma? De la mañana. Sí. Lo despertamos. Y bueno. Muchas gracias, Guido. No hay problema. Soy trasnochero, bastante argentinizado en este sentido. Claro. Y bueno, mira, estaba escuchando lo que antes comentaron. Y efectivamente es una cosa que me da muchísima tristeza con respecto a Argentina. Quiero empezar por este punto, ¿no? Que me parece bastante interesante. Que no obstante Argentina sea campeona del mundo de cuarentena estricta, está teniendo el mismo camino que Italia en el mes de marzo como infectados, o sea, 5.000 por día. Esto significa que la cuarentena sirve a muy poco, sirve solamente a encerrar la sociedad, a provocar crisis económicas impresionantes, pero de un punto de vista sanitario, si supera determinados puntos, no sirve absolutamente para nada. Y la demostración está acá, también en mi país, porque al día de hoy tuvimos solamente 192 casos positivos. O sea que actualmente en Italia hay 12.422 casos positivos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? En primer lugar, porque el virus está perdiendo de su, digamos así, potencia. Ha perdido casi toda su potencia infectiva. Según muchos infectólogos, epidemiólogos y gerentes de emergencia de hospitales, que son los que tienen en su mano la situación del día. Secundariamente porque ha sido aplicada una cuarentena inteligente, entonces se ha dejado a la gente salir a la calle. Actualmente en Italia uno se da cuenta del COVID solamente si entra en un supermercado o entra en un ambiente encerrado, pero público, porque es obligatorio ponerse los barbijos y mantener la distancia. Déjame igual hacerte una pregunta, porque bueno, cada país en realidad está teniendo sus particularidades. En otros lugares hay un rebrote enorme y la cuarentena inteligente no funcionó, pero estábamos mencionando la parte económica. Facu, no sé si le querés preguntar algo. Guido, me pregunto si Italia va a entrar en un proceso de empobrecimiento. Todos paquetes de medidas que lanzaron tienen consecuencias y quiero saber si están especulando en Italia con más impuestos o con recortes en algún otro tipo de créditos para la sociedad y si eso puede trasladarse o transformarse en mayor empobrecimiento para Italia. Mira, podré contestarte a esta pregunta en el mes de octubre, porque por ahora el dato seguro que puedo decirte es que la mayoría de los trabajadores italianos que fueron afectados obviamente por el COVID, el Estado había prometido una ayuda, una integración del sueldo que acá se llama Cassa Integrazione y en España se llama paro. Bueno, hace 4 meses que no la reciben porque el Estado tiene que usar el monto de dinero del cual vos antes hablaste por la sanidad pública y por otros sectores para poner en marcha la economía de otra forma, especialmente ayudas a las empresas, como pasa en Francia. Por ejemplo, yo tengo un amigo en París que de golpe y porrazo se vio llover 50.000 euros así, de regalo por el Estado, ¿viste? Pero
los efectos en Italia se empiezan a ver, porque obviamente Italia, al ser un país turístico, el nivel de presencias extranjeras, que generalmente en este periodo son muy fuertes, bajó del 82.7%. Entonces, claro, un golpe muy grave. Claro. ¿Por qué? Porque básicamente la mayoría del turismo está hecha por rusos, chinos y americanos, que ahora faltan. Claro. Hay solamente turismo europeo y turismo nacional, pero como prácticamente el mes de agosto es como en Argentina, entre enero y febrero, los meses donde todos se van de vacaciones, ya se sabe que en el mes de agosto, o sea, a partir de, para ustedes pasado, para mí mañana, se va a recuperar integralmente el turismo porque todas las reservas están en off, en el sentido que todos los lugares de vacaciones están repletos de reservas. Claro. Guido, sí. ¿Cómo va, Guido? Tanto tiempo. Te hago una pregunta breve. Me habías comentado hace unos días que estaban reabriendo escuelas que habían sido cerradas y remarcaste, somos un país viejo. ¿Qué es eso? O sea, llegaron a cerrar escuelas porque eso también da una pauta de la cantidad de muertos que ha tenido Italia respecto de la cuestión etaria, ¿no? De la edad. Sí, con eso, por eso explica también la gran diferencia de muertos entre Italia y Argentina. Porque si yo voy a Argentina y encuentro a mis parientes, me encuentro en un jardín de infantes. Si vos vas a Italia y encontras a tus parientes, es el club del Mami, ¿me entendés? Somos un país viejo. Entonces, muchas escuelas encerraron porque no hay más clientes, entre comillas, porque no hay más chicos. Por eso ahora se van a reabrir, dividiendo prácticamente en dos turnos. Primero, un turno que empieza a las 9 hasta las 13, segundo turno desde las 14 hasta las 18, o si no, y esto depende, porque cada región tiene la independencia de decidir, o si no, prácticamente se va a tener una escuela a través de la computadora, claro, o sea, qué interesante. vía telemática. Bien. Y además se van a asumir 35.000 nuevos maestros, porque obviamente dividiendo la clase en dos, se necesitan más maestros y se van a tomar 35.000 nuevos. Entonces, así se va a solucionar a partir del 4 de septiembre el problema de la apertura de las escuelas. Otra novedad es que a partir de septiembre se van a empezar a jugar los partidos con el público. La cancha podrá... Vamos a estar esperando el fútbol italiano entonces en algún punto. Cancho. Sí. Claro, estamos todos esperando eso, Guido. Muchísimas gracias por atendernos esta noche y en su mañana, por despertarse para atendernos. Quería aclarar una cosa, pero disculpen, porque he escuchado también la conferencia de hoy, antes que llegue la embajada italiana a desmentir. Italia no está en cuarentena. No está en cuarentena. En emergencia sanitaria, que es otra cosa. Dos cosas diferentes. No hay cuarentena en Italia. Ecco, la emergencia sanitaria se implementó el 31 de enero hasta el 31 de julio y en la emergencia sanitaria el gobierno puede declarar cuarentena o zona roja, que es la cuarentena dura. Pero si no estamos en emergencia sanitaria, el gobierno no la puede declarar. Entiendo. Es por eso que se ha extendido hasta el 14 de octubre. Perfecto. Guido...